Tengan todos muy buenos días. Hoy es viernes 31 de marzo. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. La sintonía de ustedes le da mucho prestigio al programa. La sintonía de ustedes es el mejor premio que nosotros tenemos en este programa. Bueno, vamos a empezar nuestros comentarios en la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que le quita las competencias a la Asamblea Nacional, las asume el Tribunal Supremo de Justicia. Con eso, la Asamblea Nacional queda cesante, le bajan la Santa María. Pero quiero indicar desde ya cuál es la ruta que va a llevar el gobierno. Como ustedes saben, yo me he dedicado al tema del Estado comunal, lo he estudiado en profundidad, he dado muchísimas charlas, muchísimas conferencias, me dediqué a ayudar en la conformación de grupos ciudadanos de base para desde los consejos comunales evitar que llegásemos al Estado comunal, a la creación de comunas. Debo decir, en honor a la verdad, que el único alcalde del Táchira, por lo menos, que le prestó atención a este tema fue el alcalde de Guásimos, William Galaviz, con quien tuve la posibilidad de intercambiar por vía de él con 23 consejos comunales a los efectos de que entendieran que una cosa es la organización ciudadana en el marco del Estado democrático de justicia y de derecho y otra cosa es el Consejo Comunal en la agregación de otros consejos comunales para formar la comuna, que es el órgano territorial a donde quieren construir la nueva geometría del poder. Y es por eso que, bueno, me dediqué a tratar de que se entendiera que si no organizábamos a la sociedad desde abajo, estábamos haciendo un trabajo en un tablero asimétrico con el gobierno. Porque el gobierno va construyendo el modelo y nosotros solamente estamos en el tema electoral. Y es ahí donde el gobierno avanzó. Y es por eso que digo que aquí se perdió demasiado tiempo, se tomaron muchas decisiones equivocadas y otras ni siquiera se hicieron. Y la tarea política, la agenda política, por ejemplo, de los alcaldes de oposición en cuanto a la organización comunitaria, en cuanto al ejercicio de descentralizar funciones y competencias para que la gente se sintiera gobierno local, pues simplemente no se hizo. No se hizo, se perdió el tiempo en eso. Ahora, ¿para dónde va esto? La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que le quita las competencias a la Asamblea Nacional, fíjense que primero la sentencia anterior a esta le entrega la competencia de legislación al presidente. Y esta otra, que asume las competencias de la Asamblea Nacional hacia el TCJ, termina de bajarle la Santa María a la Asamblea Nacional, pero dice uno de los párrafos que el Tribunal Supremo de Justicia asume las competencias de la Asamblea Nacional o quien ella delegue. ¿Quién es ella? El Tribunal Supremo o quien ella delegue. Vale decir, ¿en quién va a delegar el Tribunal Supremo de Justicia la competencia de la Asamblea Nacional? Sencillo, en el Parlamento Comunal. En el Parlamento Comunal. Parlamento Comunal que ya tienen constituido. Parlamento Comunal que hace el año pasado quedó constituido, del cual muchos se mofaron y se olvidaron de que eso era el peligro inminente. Aquí estamos entonces en el tema de que mucho dirigente no sabía para dónde iba el gobierno y los que sabíamos para dónde íbamos nos cansamos de decir
y de tratar de explicar para dónde es que iba el gobierno y terminó siendo un diálogo de mudo, un diálogo de sordos. Ahora bien, el Tribunal Supremo de Justicia le va a dar vida al Parlamento Comunal. Ya eliminaron la Asamblea Nacional, van a darle vida ahora al Parlamento Comunal. ¿Con qué sistema? Bueno, con el sistema de elección que ellos mismos se han procurado. Con el sistema de elección que ellos mismos se han procurado. Ahora bien, desde el punto de vista de la técnica política y legislativa, liquidar al órgano plural cuyo origen es un poder originario porque su origen está en el voto, pues es considerado un acto totalitario, es considerado un autogolpe por el resto de la comunidad internacional sin ningún tipo de problema. Todo el mundo sabe que todo gobierno que liquida el órgano plural de discusión y de consenso, que es la Asamblea Nacional o los congresos, automáticamente se sabe que se está en un modelo distinto a un modelo democrático. Entonces, nosotros estamos en presencia de un proceso aún en estado de ejecución, a donde este proceso de radicalización comenzó y todavía no lo hemos visto la segunda fase de ese proceso de radicalización. ¿Cómo hacían falta entonces las decisiones oportunas el año pasado? ¿Cómo lamento profundamente que lo que fue mi recomendación a parlamentarios en Caracas de que la primera acción legislativa era sacar de las leyes todo lo que tiene que ver con el Estado comunal para fortalecer una ley del régimen municipal, cosa que ni siquiera tocaron? Les propuse que reeditaran todas las leyes, quitándole todos los connomentos de socialista, cosa que tampoco se hizo. Liquidar el fundamento del Estado comunal era básico. ¿Cuándo había que hacerlo? Había que hacerlo los primeros días en que la Asamblea Nacional tomó posesión. Igual que lamento que no hayan usado, y ustedes son testigos, porque así lo hice saber en su oportunidad, de que no hayan convocado la Asamblea Nacional Constituyente al día siguiente después de haberse instalado. Porque esa Asamblea Nacional Constituyente que convoca un poder originario como es la Asamblea Nacional no pasaba por el Consejo Nacional Electoral. Y entonces hubiese estado el proceso Poder Ejecutivo, Asamblea Nacional Constituyente redactando una nueva constitución para desmontar el socialismo del siglo XXI, que es lo que hoy tenemos nosotros a todo nivel. Pero no se hizo y hoy estamos viviendo los errores del pasado. En política los errores se pagan y aquí estamos pagando el error. Entonces hay que preguntarle al Papa Francisco, ¿qué pasó, Santo Padre, con el diálogo? Hay que preguntarle a Samper, a Zapatero, al expresidente Leonel Fernández. Este es el resultado del diálogo mentiroso, del cómo ha reaccionado entonces el mundo frente a esta circunstancia. Bueno, hay quienes han dicho que la experiencia de Venezuela ojalá la entiendan otros países, porque el problema es en el hecho de que el origen de lo que hoy estamos viviendo está en la elección de Hugo Chávez. Porque Hugo Chávez fue el teniente coronel golpista que atentó contra la democracia, y eso ya era un indicador de que Chávez no era demócrata, ni podía ser demócrata. ¿Por qué? Simplemente porque él no se formó en el pensamiento democrático
y lo que trató de hacer lo hizo por la fuerza. Todos estos movimientos revolucionarios les encanta el tema democrático hasta que ellos llegan. Después que ellos llegan quieren cambiar las cosas para que sea inamovible, eliminando, por cierto, la democracia. Este es el caso venezolano. Se llega por la vía democrática para acabar con la democracia, porque por la vía golpista no pudieron. Entonces el origen está ahí. Esto que vivimos tiene origen en la elección de Hugo Chávez, que venía de ser el golpista. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide eso. Bueno, el secretario general del Parlamento Latinoamericano ha dicho que no hay democracia sin parlamento. Y eso es absolutamente cierto. Sin parlamento no hay democracia. ¿Por qué? Porque es el único poder que tiene su origen en el voto y es de carácter plural. La caja de resonancia de la sociedad está en la Asamblea Nacional. Y lo que califica, una de las cosas que califica a la democracia es el parlamento. Sin parlamento no hay democracia y por tanto en Venezuela ya no la tenemos. Por otro lado, Panamá pide respeto al orden constitucional y a la democracia en Venezuela. ¿A quién se lo pide? Pues se lo pide al gobierno. El gobierno de Panamá expresa su profunda preocupación por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de asumir las competencias del Parlamento. Hizo un llamado a que en este país se respete el orden constitucional y la democracia. Por cierto, el presidente de la República y el chavismo hablan del rompimiento del orden constitucional con la aplicación de la Carta Democrática, que aún no se ha aplicado, y al final la sentencia del Tribunal Supremo, asumiendo competencias que la Constitución no le estableció al Tribunal Supremo de Justicia, es el rompimiento del orden constitucional. Uno de los tantos y sucesivos rompimientos del orden constitucional. Perú fue el primer país que fue más radical en el tema y retiró definitivamente a su embajador de Caracas. Con esto empieza un proceso de relación diplomática y después me imagino que vendrán otros procesos de ruptura con el caso de Venezuela, recordando que Venezuela, cuando el golpe a Manuel Zelaya, y ayer lo comentaba en el programa, fue el primero que salió a pedir bloqueo económico contra Honduras. Por otro lado, Europa advierte que el respeto a la Constitución es crucial para la paz. Esto lo están señalando, entre otras cosas, porque la propia Constitución bolivariana dice que todo el mundo, todo aquel venezolano que sepa o entienda, se informe que por alguna razón la Constitución ha sido sustituida o violada, tiene el derecho de establecer la vigencia de esa Constitución violada. Entonces, la paz es el respeto de la Constitución. La paz no es la violación de la Constitución. La paz es el respeto a ese texto constitucional a donde todos los venezolanos juramos defender. Así de sencillo. El único programa político que los venezolanos han votado en este país es la Constitución bolivariana. El plan de la patria no es un plan ni siquiera constitucional. Por otro lado, el gobierno de Chile ha dicho que Venezuela va en dirección opuesta. Y ya ha expresado el Senado de Chile no solamente su preocupación, sino que le exige al gobierno de Chile un pronunciamiento sobre la situación de Venezuela. No obstante, el gobierno de Chile ha dicho que tiene una altísima preocupación por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Y dice la presidenta Bachelet: en nombre del gobierno de Chile expreso nuestra más alta preocupación por el agravamiento de la situación en Venezuela. Y esto tiene mucho que ver con las decisiones tardías. Decisiones tardías. Decisión tardía la del año pasado con la OEA,
decisión tardía la de la OEA este mismo año 2017. El, si algo, si algo ha caracterizado este proceso es lo tarde que se llegan a la solución, a las decisiones. Se llegan muy tarde. La aplicación de la Carta Democrática, que me imagino que van a hacer sobre Venezuela, llega tarde. Colombia, por su parte, pide respeto a la separación de poderes. Fíjense que todo el mundo, todos los países hacen eco del tema de la separación de poderes, de la autonomía, del equilibrio, de los contrapesos de los poderes, que son las características de la república, son características de la democracia. Claro, para los demócratas, para los golpistas, por ejemplo, para los cubanos, en Cuba hay democracia. No es dictadura, sino democracia. Entonces estos fabricarán conceptos nuevos, el totalitarismo democrático, autocratismo democrático, porque como están en ese proceso de reescribir las cosas, pues estarán en ese proceso. Argentina, por su parte, ha manifestado preocupación también ante la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Obvio, todos saben que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia viene de la mano de la posición política del propio gobierno. Por demás está indicar que Estados Unidos ha solicitado la convocatoria urgente a la Comisión Permanente de la Organización de Estados Americanos, que debe estarse reuniendo mañana. Por otro lado, México también ha fijado posición. Vale decir, en este punto todos los países han fijado posición, incluso Europa ha fijado posición sobre el tema de Venezuela. México señala que están dispuestos a colaborar en contribuir a reencauzar un poco lo que es esta crisis por la que estamos atravesando, que es una crisis terminal, vale decir, como consecuencia de el proceso de implantación de un modelo por el que nadie votó. Ese es ahí donde está el epicentro de nuestro problema, es que se está imponiendo en el país un modelo por el que nadie ha votado. Otra nota que tiene que ver con esto, el Senado colombiano pide reevaluar las relaciones con Venezuela. Ya no es solamente que tenga preocupación, que se manifieste sobre lo que sucede con Venezuela, sino reevaluar las relaciones con Venezuela. Quiere decir que pueden terminar suspendiendo las relaciones con Venezuela perfectamente. Sin ningún tipo de problema pueden hacerlo. Está convocado entonces el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. En Bolivia los senadores piden retirar al embajador de Bolivia de Venezuela como consecuencia de la ruptura del orden constitucional por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Y eso, por supuesto, es una situación que va dividiendo a Bolivia, toda vez que Bolivia impulsa, desde el punto de vista de una estrategia de Cancillería, una, una moción para tratar de verificar si Almagro cumple con normas o no eh, en lo que tiene que ver con la imparcialidad y en lo que tiene que ver con los temas del no sesgo en el debate político en la Organización de Estados Americanos. Perú ha dicho que es inaceptable lo que pasa con Venezuela. México dice que hay un deterioro definitivo en la democracia venezolana. Argentina dice que la actuación del TCJ está fuera de toda norma, viola principios republicanos, y eso, bueno, lo que ya todo el mundo sabe. Lo extraño es que los militares deberían saberlo también y la amplia base social venezolana debe saber que estamos en una situación a donde hemos llegado, porque esto es una novela por capítulos. La desinstitucionalización era parte de ese proceso para llegar a esto. Vamos al corte.
Lo importante ahora es no parecernos al pueblo cubano. El pueblo cubano fue aceptando de forma espasmódica todo ese proceso que allá fue más violento que lo que fue aquí, pero lo cierto es que nosotros tenemos que entender varias cosas y de conformidad con ello asumir nuestra posición ciudadana. La primera de ellas es que hay un hecho electoral expresado en la elección de la Asamblea Nacional que no puede ser modificado a capricho por el Tribunal Supremo de Justicia, creando algunos conceptos de carácter teórico que no se compadecen con la verdad. Ayer les hablaba del tema de la aplicación de la Carta Democrática y señalaba precisamente que la primera vez que se aplicó fue sobre Venezuela cuando el golpe de Estado de Carmona. Entonces, si se aplicó la Carta Democrática para beneficiar a Venezuela, ¿por qué ahora solicitarla cuando se rompe el hilo constitucional? Entonces es malo. Entonces, nosotros en primera instancia tenemos que decir, hay una elección a donde los venezolanos nos expresamos mayoritaria y ampliamente en favor de una Asamblea Nacional, y si las elecciones se pudiesen realizar este año o hubiese existido el revocatorio el año pasado, simplemente el presidente Maduro hubiera perdido ese proceso revocatorio. Con ello, indicar que el segundo elemento que es importante tener en cuenta es que el gobierno no puede imponer una dictadura con un programa político comunista